cuánto nos gusta que nos corrijan? ¿Amén? ¿A usted le gusta que lo regañen? ¿A usted le gusta que su papá la salga detrás suyo a dar con una correa y venga muchacho? ¿A usted le gusta? ¿Sí le gusta? ¿A cuánto le gusta? A ninguno. O sea, a usted le gusta. A mí me fascina cuando mi papá me persigue o mi mamá por la cotiza y allá va. Los niños hasta los 14 años pueden seguir saliendo. Hasta los 7. Hasta los 7. Qué feliz me siento yo porque no es al contrario. Si supieran los muchachos lo mal que nos sentimos nosotros, ¿no? Cuando corregimos a nuestros hijos, no hicieran lo que muchas veces ellos hacen por ellos. Vaya un momento a su Biblia en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. ¿Cuánto trajeron su Biblia? Yo sí tenía razón, hasta los 14. Los niños hasta los 14 años pueden salir a sus respectivas clases. Ay, no. Que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, Disciplina. disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Verso 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Qué cosa tan fuerte dice aquí, no? En cuanto a la disciplina. Nosotros como padres, este está dando un ejemplo, como padres, tenemos que disciplinar a nuestros hijos, ¿no es así? ¿Amén? Amén. ¿Sí? ¿Qué padre ve a sus hijos hacerlo mal y no lo disciplina? Hay muchos padres que no disciplinan a sus hijos. Hay muchos padres que se enojan cuando otros corrigen a sus hijos. ¿Sí? Claro, hay que saberlo corregir también a los hijos ajenos, por supuesto. Pero hay que corregir a los muchachos, maestros, que ya ahora en los colegios les cuesta, o sea, es difícil corregir a muchachos. Hasta lo denuncian por ahí en la ronda o en algún lado por ahí. Y realmente uno tiene que saber corregir ahora a los muchachos, porque es difícil ahora. Ahora los muchachos hacen desastres. ¿Y qué digo los muchachos? Los adultos mucho más todavía cuando no se han corregido todo esto. Hoy nos estamos dando cuenta las consecuencias tan enormes por la falta de disciplina a tiempo a los muchachos. Hijos desordenados, hijos con malas costumbres, robos, drogas, etcétera, tantas cosas que de verdad, que muchas veces nuestros hijos ven a nuestros padres hacer eso y ellos son nuestro mejor ejemplo y hacemos mucho peor. O sea, no siempre es un padre que ha dado malos ejemplos, muchas veces los hijos que tienen hogares de padres estables, que les han dado el amor, los han corregido, pero son niños que se han desviado del camino realmente. Pero hemos visto las consecuencias hoy tan enormes de la falta de principio, de la falta de corrección a tiempo. ¿Ya? Y aquí dice que el hijo que no se corrige es como ¿qué dice? Dice como un bastardo. Qué tremendo esa palabra tan fuerte. ¿Qué significa esa palabra? Dice no tiene que no ha sido reconocido, alguien que no tiene padre. Cuando tú no corriges a tu hijo, ve lo que dice la Biblia, es como alguien que no tuvo padre. Y hoy nos estamos dando cuenta, parece que hay unos jóvenes como que nunca tuvieron un padre, que los corrigieron en el momento oportuno, que le llamaron la atención, que los reprendieron, que les dieron los consejos necesarios para poder vivir socialmente. Hemos visto una gente que vive de una manera tan terrible que bueno, da tristeza uno señalar lo que muchas veces están haciendo en otros sitios, en otros países. Eso es la tristeza. El verso 9 dice: por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos venerábamos. ¿Sí? Dando el ejemplo. Nosotros honramos a nuestros padres, ¿no es así o no? Aunque ellos muchas veces fueron fuertes con nosotros, pero nos dimos cuenta del resultado que hizo en nosotros, ¿no es así? ¿Sí? Así es. Valores, una estabilidad emocional, por supuesto,
a pesar de que nos afectaron, llorábamos, nos enojábamos, pero eso nos dimos cuenta de que nos servían, o sea que muchas veces no nos dábamos cuenta, pero ellos en su madurez se dan cuenta que hay que corregir porque nos podíamos desviar del camino. Y le damos gracias a ellos por la forma. Muchas veces nos corrigieron muy fuerte. Yo recuerdo cómo fuimos castigados muy fuerte, de verdad. Y creo que a mí fue uno de los que más suave me dieron. Mis hermanos mayores me corrigieron muy fuerte, muy fuerte. Pero gracias a Dios, ellos hoy en día podemos decir que son gente estable, o sea, tienen buenos principios, aunque hay algunos por ahí que se han medio desviado un poquito, pero realmente los valores, el cariño de nuestros padres, de verdad que cuidan ese ejemplo. Y yo le doy gracias a Dios porque me corrigieron, quizás no de la manera más correcta, pero sí nos corrigieron y nos advirtieron de las cosas malas y las consecuencias. Y a eso le damos muchas gracias. Y los amamos, nuestros padres, de verdad que es lo más sagrado que nosotros tenemos como hijos, que es tener a nuestros padres, bueno, que los tienen vivos, pero aprendan a honrar, a respetar y a valorar esa corrección, que aunque en el momento no entendimos, pero ahora que a medida que vamos madurando, vamos a entender ese tiempo que ellos se desgastaron con nosotros, esas canas que nosotros nos sacamos de nuestros padres, ¿ya? Y que le damos gracias a Dios por los padres que tuvimos. Amén. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por los padres que tuvimos? Amén. Amén. No sé cómo se portaron contigo, pero dale gracias a Dios. Esos fueron los padres que Dios te dio, y valóralos, ámalos, eso es un derecho, hónralos, eso es un principio bíblico, ¿sí? Para que te vaya bien en esta vida, que sea de larga vida y todo te vaya muy bien. Esos son principios. Sí. Eso no decir, bueno, si tu padre se porta bien, pórtate bien con tu padre. No, la Biblia dice, hónralos, ámalos, respétalos, cuídalos. Sin condición. Sin condición alguna. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? ¿Quién es el Padre de esos Espíritus? Padre celestial. Al Padre de toda la creación. Dios. Al Padre del universo. ¿Ah? Si nosotros obedecemos a nuestros padres, muchachos que están aquí, obedecer a nuestros padres. Y si obedecemos a nuestros padres, ¿cuánto más nosotros no obedecemos al Padre Creador de todo lo que vemos? ¿Ah? Mucho más todavía, porque aquí lo dice, así como nuestros padres nos corrigen, así Dios también corrige a sus hijos. Porque Él no quiere que ninguno de nosotros sea como si no tuviéramos papá. Pero tenemos un padre terrenal, y mucho más tenemos un Padre celestial que nos ama y nos corrige, ¿sí? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero o sea, Dios Todopoderoso, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Todo tiene un propósito, amén, ¿sí? La corrección, ¿sí? Pero usted dirá, ¿pero cómo viene la corrección? Hay cosas que vienen de parte de Dios, ¿sí? Para advertirnos, para corregirnos, ¿sí? Hay cosas que vienen por parte de nuestra propia desobediencia, ¿sí? ¿Sí? O a veces el enemigo se mete también. Todas esas cosas Dios las permite, ¿sí? Para que nosotros entremos en conciencia y nos demos cuenta de nuestra situación, ¿sí? Amén. Que necesitamos de Dios. Amén. Amén. Y sobre todo para que participemos de su santidad. Hay cosas que pasan en nuestra vida, hermanos, pero te lo aseguro, este que está aquí, que lo he vivido por experiencia, cuando pasamos la corrección, cuando pasamos ese momento difícil, nuestra vida no va a ser igual. Cuando la tomamos como tiene que ser, ¿sí? Cuando buscamos la dirección de Dios, cuando buscamos la reconciliación, cuando buscamos el perdón de Dios, vamos a vivir más en santidad, más en obediencia, más en madurez, más en estabilidad emocional. En todas esas áreas Dios nos empieza a fortalecer en todo eso. Tu vida y mi vida no será más igual. Amén. Cuando está la corrección de Dios en medio. Amén. Cuando viene la corrección de Dios y tú sabes que viene de parte de Dios, como dice Pedro, alegre, gozo, ¿sí? En medio de las dificultades, ¿sí? Dice,
Y el 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto pasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué significa? Aquellos que la han analizado, aquellos que la han sacado el mayor provecho, ¿sí? Aquellos que muchos dicen de que las, ¿cómo es? Que los fracasos enseñan, ¿sí? Pero hemos visto mucha gente fracasar en una, en dos, en 10 y con la misma situación. ¿Qué significa? Que no han aprendido, ¿sí? Cuando alguien fracasa y analiza el por qué ha sido el fracaso, le ha sacado el provecho de ese fracaso para no volverlo a hacer, ¿sí? Mucha gente emprendedora por lo mismo ha fracasado en muchas empresas y se ha dado cuenta de dónde ha sido el error. Y entonces cuando empiezan nuevamente la empresa ya no cometen los mismos errores del pasado. Pero si vas a empezar la nueva empresa con los mismos errores del pasado, te lo aseguro que vas a fracasar, ¿sí? Cuando se aprenden los errores, ¿sí? Esos errores no han traído pérdidas, sino han traído ganancias, pero se ve en el futuro. Así que el castigo no parece ser, como dice, como que me gusta, es que como dije al principio, a nadie le gusta que lo corrija. Si a usted le gusta que lo corrija, bueno, ya lo voy a visitar y le voy a decir sus 3, ¿ya? Pero la corrección, cuando viene, dele gracias a Dios aunque no le guste, ¿sí? Porque te va a madurar, te va a enseñar, vas a aprender y sobre todo vas a santificar tu vida. Todas esas correcciones. Pero tenemos que aprender a aceptarlas. Tenemos que aprender de que tenemos errores en nuestra vida. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo, amado? Que en nuestra vida están errores, están en problemas, y no lo reconocemos. Sigue nuestra vida igual, sin cambios, sin mejoras, sin decisiones que cambiar o decisiones que hacer. Pero sigue nuestra vida igual. Y llega y el Señor nos habla aquí. El Señor nos habla ya en nuestros hogares, las circunstancias nos están hablando, hay cosas que están pasando en nuestra vida y no tomamos en cuenta de que Dios nos está hablando, nos está corrigiendo. Y pasa el tiempo y vemos que las cosas siguen igual o peores. Hoy yo te digo que cuando la corrección viene de parte de Dios es porque te va a traer bendición. Cuando la corrección viene de parte de Dios, yo te digo en esta mañana, Dios te va a traer estabilidad. Dios te va a fortalecer toda tu área. Cuando viene de parte de Dios. Amén. Amén. Aunque no nos guste. Pero todos vamos a ser corregidos. De alguna manera. Nosotros vemos cómo Dios corrigió a Pedro. De una manera tan tremenda. Pero no lo juzgó. Lo corrigió, ¿sí? Y vino a ser una columna maravillosa para la iglesia primitiva y para hoy ha sido un ejemplo. Esa palabra que escribió viene siendo lumbrera a nosotros, esa palabra de Dios que quedó escrita aquí en los evangelios, en los libros de los Hechos de los Apóstoles, en las epístolas de Pedro. Pero fue un hombre que tuvo que ser corregido y amonestado, ¿cómo es? Amonestado, perdón, muchas veces, 1 y 2 veces, 3 veces, 4 veces, muchas veces. El Señor lo corrigió, su carácter, su forma. ¿Pero para qué? Porque Dios lo estaba moldeando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. ¿Cuánto aceptamos la corrección del Señor? Amén. Amén. Y no nos gusta, yo sé que no le gusta, yo sé que no le gusta. ¿Eh? Pero si usted quiere crecer, acéptelo. Si usted quiere crecer, acepte ese regaño. ¿Sí? De parte del Señor. Preferible que Él lo regañe, pero cuando David pecó, en tantas veces que pecó él, vino el juicio de parte de Dios. ¿Sí? Dice que hizo un censo del pueblo que no tenía que censar. ¿Sí? Y le llegó un profeta y le dijo, bueno, escoge tú cuál quieres que castigo. Y el profeta le empezó a decir unas cosas, a ver una plaga, caer en la mano de tus enemigos, o caer en la mano de Dios. Tú decides en cuál caer. Y David dijo, no, yo prefiero caer en la mano de Dios, porque yo sé que Él va a tener misericordia de mí. Qué maravilloso es, ¿no?
Y Dios lo corrigió. Llegó la reprensión a la vida de David. Tremendo. Y de verdad que Dios tuvo misericordia. Pero las consecuencias de sus errores quedaron ahí plasmadas en la Biblia, en todas esas cosas. Vamos un momento al libro de Job, el capítulo 5. Dice Job: he aquí bienaventurado el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Amén. Amén. Él hiere y sus manos curan. Amén. Claro que casi nadie dice amén, por supuesto. Amén. Yo sé que todos queremos ser bendecidos, prosperados de parte de Dios, pero si queremos ser bendecidos, prosperados de parte de Dios, primero Dios nos va a llamar a cuentas. Te va a corregir, te va a decir lo mal que estás en tu vida. Tenlo por seguro, amado, porque Dios te quiere perfeccionar. El que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará. ¿Amén o no amén? Amén. Pero para eso nos tiene que corregir. Porque nuestra vida, nuestra carne, amados, es tremenda. Tiene una influencia fuerte en este mundo. Se atrae a las cosas del mal, al pecado. Nos gustan las cosas de la carne, amados. ¿Sí? Y para poder vivir en santidad tenemos que ser corregidos 1, 2, 3, 100 veces, no sé hasta cuánto. ¿Cuántas veces en nuestra vida? Para que podamos nosotros andar correctamente. En el nombre de Jesús. Y aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. ¿Cuántos son bienaventurados aquí? Porque Dios nos reprende. ¿Ah? Queremos que Dios te bendiga. ¿Sí? ¿Amén? Esa palabra suena muy bonita, por supuesto, pero tiene un proceso en nuestras vidas que tiene que pasar cada uno de nosotros. ¿Sí? Por tanto, no menosprecie la corrección del Todopoderoso, porque el quien hace la llaga, y la vendará. El que hiere. ¿Cuántos nosotros que castigamos a nuestros hijos no nos provoca abrazarlo después? ¿Ah? Porque nos duele, de verdad, cuando a nosotros nos duelen los hijos. Nosotros nos corregimos y en menos de 5 minutos por ahí estamos ya haciéndole, porque es que nos duele. Así es nuestro Padre con nosotros. Así es, pero Él quiere llamarnos la atención, ¿sí? Decir que por ahí no es el camino, por ahí no tenemos que ir. Vaya un momento al libro de Apocalipsis. Esta es la introducción de lo que quiero hablarte. Tocando el tema que el pastor Mario estaba enseñando de Apocalipsis, y de verdad que este tema me llamó mucho la atención. En el capítulo 3 aparecen 7 tipos de iglesias, ¿sí? No te las voy a decir todas porque realmente el tiempo apremia. Quiero ser lo más breve posible hoy, para tomar un tiempo de oración. ¿Amén? ¿Sí? Amén. Vamos a orar un momento y el clima se presta, ¿verdad? Hay algo maravilloso, este clima fresco, sabroso. Y hay que aprovecharlo al máximo, por supuesto. Así es. Y ese dice que es la iglesia, las 7 tipos de iglesias en todo este tiempo de dispensación, ¿sí? De todo. Dice el carácter de las iglesias. Y habla de Esmirna, de Efesios, de Tiatira, de la Odisea, de ciertas iglesias. A cada iglesia tiene algo que decirle, ¿sí? Una corrección, excepto Filadelfia. Aunque tenía algo por ahí que medio la corrigió, era de él, ¿sí? Algo tenía que decirle. Pero a todas tenían cosas que decirle, llegó y las corrigió, les advirtió, ¿sí? Le dijo, tienen que lavar sus vestiduras, tienen que corregir, tienen que pedir perdón, tienen que apartarse del pecado, tienen que apartarse del mundo, ¿sí? Tienen que apartarse de las mujeres, etcétera. Muchas cosas hay que decía ahí. Pero a todas les dio la oportunidad de arrepentirse. Todas. Al que venciere, ¿sí? Le decía cada una de ellas, al que venciere, a cada una le da una bendición especial, ¿sí? O sea que por muchos de nosotros que como hijos de Dios que somos, ¿sí? Muchas veces erramos y fallamos,
pero ahí está la corrección del Señor. Como dice, el Señor al que ama, corrige. Pero es que eso es inmediato, amados. El Señor al que ama, disciplina, corrige, llama la atención. Venga para acá, tengo algo que decir. Siéntate ahí. ¿Ya? De muchas maneras nos habla. ¿Sí? Circunstancias, ¿sí? Situaciones de salud, situaciones económicas, etcétera. Dios habla de muchas maneras, de muchas cosas. Personalmente nos puede hablar, nos puede corregir a través de su palabra. Qué importante es que nosotros aprendamos a sentir la palabra de Dios y sentir su amor, pero también sentir su corrección en nuestra vida. Qué mejor forma de nosotros ver la corrección de Dios si no es a través de su palabra. No tenemos que tener una experiencia ajena o extraña a nosotros para ver que, oh, Dios me está hablando y me está corrigiendo. No, a través de las Escrituras es la mejor forma de sentir que Dios nos está hablando y nos está advirtiendo y nos está mostrando el camino para saber lo que tenemos que hacer y no tenemos que hacer. Pero desafortunadamente, nosotros, no aprendemos por experiencias ajenas. Sabemos que el alcoholismo es malo, la drogadicción es mala, el adulterio es malo. Pero ¿cuántos de nosotros no caemos en lo mismo? Y hemos visto las consecuencias que vivió, por lo menos las consecuencias que vivió el rey David. Nos dimos cuenta de todo lo que pasó en la vida, la sangre no se apartó de su familia, dice la Biblia, por las consecuencias de lo que hizo. Adulteró, fue un asesino. Y por tanto dice, por lo que hiciste, dice, la sangre no se apartará de tu familia. Las consecuencias son graves, hermano. Por eso Dios nos advierte en cada momento, en cada instancia. ¿Para qué? Para no hacer lo malo, porque sabemos que hay consecuencias en nuestra vida. El adulterio tiene consecuencias grandes en nuestra vida. Pero no, queremos caer y vivir las consecuencias. El alcoholismo sabemos que es malo. No, queremos vivir las consecuencias, la enfermedad, la pobreza. Hasta que no lo vivamos, no sentimos que lo hemos aprendido. Pero qué importante es ver lo que está aquí en la Escritura, para que nosotros podamos comprobar lo que es correcto hacer y lo que no es correcto hacer. Y que el Señor nos dé la fuerza para hacer lo correcto, y que también nos dé la valentía para apartarnos del mal también. Porque como dije al principio, somos de carne, somos humanos, y esta carne le gusta. Acá a uno no se le enseña a mentir. Dígame, usted tuvo una clase de mentir, de hacer lo malo, de chismear. ¿A usted le enseñaron a chismear? Dígame. Pero aprender a hacer lo bueno, ¿cómo cuesta? A nosotros, un niño, usted le da un dulce y alguien se lo va a quitar y dice, no señor, eso es como que automático. Porque hay muchos niños que nacen y comparten todo lo que tienen. Eso va aparte de muchas cosas. Pero a uno no se le enseña a hacer lo malo, a uno se le enseña a hacer lo bueno. ¿O no es así o no? Maestras que están aquí, ¿usted le enseña a hacer lo malo a los niños? No. ¿Aquí qué se le enseña? A hacer lo correcto. ¿Sí? Porque lo malo viene ya parte de nuestros genes. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Ya nosotros hemos venido con ese gen de Adán, gen de la carne, pecado está en nosotros. Pablo lo dice, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el bien que quiero hacer no lo hago, más el mal. Eso es lo que hago, ¿qué le parece? ¿No? Pero ahí para eso está la corrección de Dios, está la palabra de Dios, está el Espíritu Santo en nuestra vida para que nos corrija, nos advierta que estamos en el mal camino. Amén. Y tenemos que dar gracias a Dios que cuando nos corrige, decirle, Señor, gracias. Gracias porque me corregiste, Señor. ¿Qué sería de mí si yo siguiera haciendo lo que estaba haciendo? ¿Ah? ¿Qué sería de mí si yo estuviera haciendo lo que mis pensamientos me dicen que yo haga? Porque cuántos pensamientos hay en nuestra cabecita, díganme, cuántas tentaciones hay en nuestra cabecita, cuántas atracciones nos atrae, nos seduce, como dice Santiago. Ninguno dice que es tentado, diga que es tentado de parte de Dios, sino que nosotros somos atraídos y seducidos por nuestras propias concupiscencias, dice. O sea, nuestros propios sentidos, nuestras propias emociones, somos atraídos y seducidos.
O sea, cada uno de nosotros es seducido por este mundo. Por eso muchas veces tiene que venir la corrección de parte del Señor. Dije que hablábamos de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a una iglesia que le dio con todo. De verdad que el Señor le dio fuerte a esa iglesia. ¿Sí? Es la última iglesia. Muchos dicen que es la última parte de la iglesia. El verso 14 dice el mensaje a la Odisea, ¿sí? Una iglesia próspera, una iglesia bendecida, una iglesia materialista, una iglesia que no le faltaba nada económicamente, pero le faltaba algo mucho más importante, ¿sí? ¿Amén? ¿Qué le faltaba? Hoy nos vamos a dar cuenta que le faltaba. Y que de seguro a muchos nos ha faltado hoy en día. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Cuando dice al ángel, ¿a quién se está refiriendo? ¿A quién? Al cabeza. Al líder. Al líder, ¿sí? ¿Sí? Podemos simplificarlo, ¿sí? Pastor, aquí están 7 iglesias. Y se refiere a las 7 ángeles, dice 7 iglesias, al pastor se le está dirigiendo. Cuando usted estudia el primer capítulo allí de Apocalipsis, ahí enseña un poco más de lo que se refiere cuando se refiere aquí al ángel. El mismo lo explica, el mismo apóstol Juan lo explica. Y le habla a la autoridad, ¿sí? Que se refiere a cada iglesia. Y si hablamos de autoridad, también podemos decir la autoridad de nuestros hogares, ¿sí? Autoridad en nuestras empresas, autoridad en el país, puede ser también un presidente, el ángel, la cabeza, la parte principal. Dice, escribe al ángel, dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. ¿A quién se está refiriendo aquí? A Jesús. A Jesús. Entonces tenemos que saber entender un poco lo que está hablando, el amén, ¿sí? El testigo fiel y verdadero. Yo quisiera ver una traducción que dice aquí de Dios hablaba hoy, dice, escribe al ángel de la iglesia de Laodicea, yo soy el amén, y me llamo así porque enseño la verdad acerca de Dios y nunca miento. ¿Sí? ¿Se está refiriendo de quién? De Jesús. ¿Sí? ¿Sí? Dice, por medio de mí Dios creó todas las cosas. Escucha bien lo que te voy a decir. Tengo algo que decirte. Ahí está llamando, ven aquí, muchacho. ¿Sí? Necesito hablar contigo. Siéntate ahí que tengo que decirte algo muy importante. ¿Sí? Y de seguro que Dios en cualquier momento nos va a llamar a cuentas así. Ven para acá, muchacho. Ven para acá, tú cabeza de hogar. Ven tú empresario, ven tú hombre, ven tú mujer. ¿Sí? Que tenemos responsabilidades, que tenemos compromisos, ¿sí? Que se nos ha delegado una responsabilidad, ¿sí? Está diciendo, ven, tengo algo que decirte, ¿sí? Yo soy el principio, yo soy el creador, ¿sí? Aquí está hablando de la deidad de Jesús, del Todopoderoso, está hablando que Jesús es Dios poderoso. Él no fue Él no fue creado, Él fue creador, o Él es el creador de todo, ¿sí? Que algunos ponen en entredicho la palabra de que Jesús fue creador, ¿sí? Que Jesús fue creado. Hay muchos que lo dicen así, lo difunden por todos lados y eso crea dudas en cuanto cuando no estamos firmes en la palabra de Dios, escuchamos alguna palabra de eso y nos ponemos en duda y digamos, oye, ¿verdad? ¿Será que Jesús fue creado? Aquí Apocalipsis nos dice, no. Por medio de mí, Dios creó todas las cosas. Escucha bien lo que te voy a decir. Escucha bien. Dame un momentito que voy a buscar aquí. Lo que
Espíritu que va a estar ahí para que usted confirme lo que yo estoy hablando. Ok, voy por el verso 14, ¿sí? Aquí tengo ya las dos traducciones. Verso 15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses, dice, ojalá fueses frío o caliente. Lo Odisea, ese es un pueblo que está ahora, las ruinas están en Turquía, esa parte de Asia Menor, esa parte de Asia Central, ahí donde está ahora la nación de Turquía, ahí está. Es una tierra muy volcánica, ¿sí? Pero es una ruta muy comercial. Y la historia que averigüé, era un pueblo muy rico, o sea, hacían mucho comercio, ya en cuanto a eso, y fue muy próspera en esa parte. Y cuando los judíos fueron desterrados y volvieron a su casa, dice que gran parte, aproximadamente 2000 familias, llegaron ahí a ese pueblo de judíos, o sea, desterrados que habían sido, llegaron ahí, 2000 familias aproximadamente llegaron ahí y se establecieron en la Odisea. O sea que ahí empezaron a compartir la palabra de Dios, ¿sí? En cuanto a esa parte. Y ahí fue extendido, hasta la palabra de Dios fue extendida ahí. O sea, Pablo, como algunos de sus seguidores, llegaron ahí, a pasar ahí. O sea, cuando da la carta a Colosenses, Colosenses está ahí muy cerquita de la parte de la Odisea, ¿ya? Y Pablo, entre sus viajes misioneros, pasa por ahí cerca y mucha de esa gente acepta a Cristo y se forma una iglesia cristiana muy fuerte, muy fervorosa. Dice que tuvo un crecimiento bastante alto, medicinal, todo lo que ellos tenían ahí, y sobre todo tenían una crema para los ojos, dice que era muy famosa. Dice la historia, o sea, historia que conseguía ahí, dice que era muy famoso y la gente iba con problemas en los ojos y se le daba esa crema a los ojos para que fueran curados. La gente que dice: yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. El Señor habla, cuando habla, le habla a uno de las cosas que tú conoces. La Odisea sabía lo que había agua caliente y agua fría, ¿sí? Y también sabía lo que era un agua tibia. ¿Quién se bañaba en agua termal? ¿Quién es lo que está aquí? ¿Quién por aquí? ¿Quién por acá? Eso es maravilloso. Cuando te metes en el chorro te quema, ¿sí? Así. Pero ella cae en unos chorros y se va refrescando el agua, va a una piscina aquí muy caliente, aquí una piscina más fresquita y para allá más fría, por supuesto. ¿Ya? Entonces, ahí sabía lo que era tibio, lo que era caliente. O sea, Dios estaba hablando de lo que el pueblo conocía en cuanto a esa parte. ¿Ya? Entonces ve lo que dice el lenguaje actual. Dice: estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces. Esa es la traducción del lenguaje actual. Por eso les digo que es importante que usted tenga otra traducción. No sé, si estudia el lenguaje actual, bueno, tenga otra traducción para que entienda. Por lo menos yo estudio Reina Valera, esa es la que estamos dando aquí, principal. ¿Ya? Y dice: y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poquito. Dígame, ¿cuántos se sienten identificados con esa iglesia? Lo dice: no me obedece del todo, solo un poquitico es que me obedece. Quizá los domingos cuando no hay huevo, pero bueno, aquí como llovió, pero a Dios que usted me obedece, dice. Aleluya. Si no hay agua, yo voy a la iglesia. Si llegó el agua, pastor, Tengo que lavar. si me baño, si no me baño, pero no importa, aquí usted si no se baña, no levante los brazos. Aquí nadie se da cuenta que usted no se ha bañado. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Aquí dice: yo te conozco y sé que no me obedeces del todo, sino que solo un poco. Sería mejor que me obedecieras, ¿sí? ¿Ya? Completamente. O que de plano no me obedezcas. ¿Ves cómo dice el lenguaje actual? Yo prefiero que tú me obedezcas bien como tiene que ser, o que no me obedezcas. ¿Sí?
solo me obedeces un poco, como solo eres tibio, dice, ¿sí? ¿Cómo dice la versión que usted lee ahí? Lea. Pero como eres tibio. Como eres tibio. O sea, ¿qué significa una persona tibia? Dígame, ¿no? Que tiene parte de lo caliente y parte de lo frío, ¿sí? O sea, que se enreda con las cosas del mundo y con las cosas de Dios. No ¿sí? es sincera, no es sincera. O sea, un día está en la iglesia y el otro día, usted sabe mi dónde está. No es fiel, no es completo, no es genuino, dice. Que de plano no me obedecieras, pero como solo me obedeces un poquito, dice, te rechazaré por completo. Ay, eso es lo que están tibios, que hoy van, que hoy no vienen, que hoy creen y mañana no creen, de que hoy están firmes, gozosos, pero mañana están, vale la pena ya seguir con esto. Eso es tremendo lo que dice aquí, pero Reina Valera, mira cómo dice, escúcheme cómo dice los tibios, de los que hoy estamos y mañana no, de los que hoy creemos y mañana, de los que hoy estamos en la iglesia gozándonos y al otro día estamos, dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca. Uy, es que Reina Valera da la palabra con un látigo, para que se entienda correctamente con qué dice. ¿Sí? Te vomitaré. El lenguaje actual que dice, te rechazaré por completo. Dice, como eres tibio, de tibio, vas y no vas, crees y no crees, no confirmas la palabra de Dios que te ha dado tu corazón, no echas para adelante, ¿sí? No enseñas, no predicas, ni siquiera en tu casa eres ejemplo, ¿no? Vienes aquí a la iglesia y, gloria a Dios, y en tu casa llegas y maltratas y tratas mal a todo el mundo en el trabajo, le debes a todo el mundo y a nadie le paga, eso es terrible, ¿no? Pero aquí se goza y aquí trae un corazón, aquí dice, hay que ponerlo en alabanza ese muchacho, pero su vida atrás es terrible. No, Señor, tremendo. Dice, seguimos, rapidito, dice, verso 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, dice, dice aquí, no se adelante, quédese ahí, quédese así. Dice, pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no tienes necesidad de nada. ¿Cuántos somos ricos aquí? En el Señor sí, en el Señor. Rico es el Señor. ¿Cuántos? La Biblia dice, bienaventurados los pobres del espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén, así es. ¿Cómo así es un pobre espiritualmente? La otra vez lo explicamos, pero ¿qué es un pobre espiritualmente? Es aquel que reconoce la necesidad de Dios en su vida, ¿sí? Que no puede hacer nada si no está Dios, si no está la bendición de Dios, si no está la dirección de Dios de por medio, ¿sí? Que todo necesita de Dios. Señor, ayúdame, Señor, bendíceme, Señor, abre puertas, Señor, voy a este lugar, Señor, protégeme, cuídame, Señor. Ese es un pobre espiritualmente, ¿por qué? Porque necesita totalmente de Dios. Eso es lo que es un pobre normal. ¿Qué hace? Necesita de todo el mundo. Prestarme, ayudarme, no tengo que comer, no tengo... ¿Sí? Ese es un pobre que tú lo ves por allá, que no tiene nada, ni siquiera una casa donde vivir. Un pobre espiritual es aquel que reconoce su necesidad de Dios en todas las áreas de su vida, ¿sí? Pero aquí la Odisea era una iglesia contraria. Yo tengo, ¿sí? Yo no necesito de nadie, ¿sí? En la historia aparece en la Odisea que ahí, como es una zona volcánica, había muchos terremotos y en una ocasión se destruyó esta ciudad y el pueblo romano, el imperio romano les da la ayuda y ellos se negaron y dijeron, no, nosotros tenemos el poder económico de levantar otra vez esta ciudad. No dependieron de ningún imperio, ellos mismos la historia aparece ahí, ellos fueron capaces de reconstruir su propia historia. 400 años después de Cristo fue que se botó un terremoto muy violento y terminó con la ciudad y hasta ahí fue que llegó la Odisea, aproximadamente 400 años después de Cristo, dice.
Yo soy rico y me he enriquecido, no tengo ninguna necesidad. Nada. Dice, pero no te das cuenta de que eres un pobre, ciego, desdichado y miserable y que estás desnudo. Mira las palabras que le están diciendo. Tengo algo que decirte, ¿sí? Ven para acá. Nada más eso. Tú dices, ¿sí? Que eres rico, que no tienes necesidad, ¿sí? Muchos de nosotros a veces nos ha ido bien en el trabajo y decimos, pero cuando nos termina el dinero es que, por ayudarme, pero cuando tenemos, no nos acordamos. Qué importante es que aún no tengamos, siempre estemos confiando en Dios en todas las áreas de nuestra Amén. vida. Dice, Yes. pero ve lo que dice aquí, Reina Valera, dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ya. ¿Ven cómo dice? Yo tengo todo, vivo en una mansión, yo tengo carros de lujo, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Tantas cosas. Usted diga, pero es que estoy viviendo en Venezuela y ¿no? Pero muchos de nosotros a veces espiritualmente estamos igual o peor que la iglesia de la Odisea, sin depender de Dios en ninguna área de nuestras vidas. Creemos que nosotros que somos autosuficientes con lo que hacemos y no le pedimos la bendición a Dios por lo que hagamos. Cada mañana usted sabe que tiene que pedirle al Señor, Señor, bendíceme, Señor, cuídame, Señor, guárdame, Señor. Pero la Odisea, yo no necesito de Dios, no necesito de nadie. Tanto así que tuvo el lujo de rechazar la ayuda de un imperio romano para poder construir su ciudad después de un terremoto fuerte. Dice, ¿sí me escuchan? Sí. ¿Allá atrás? Sí. Dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mira lo que le están diciendo a una iglesia que tenía todo. Amados, hoy hay una iglesia que se está levantando parecida a la Odisea. Una iglesia donde decretan prosperidad, ¿sí? Decretan riqueza, decretan todo lo mejor para tu vida, una vida de éxito, de puertas abiertas, pero nunca hablan del perdón, de la misericordia, del amor a los unos a los otros, ¿sí? Es una iglesia que está levantando hoy por día y tú la escuchas por todos lados. Es una iglesia que está próspera, que a nosotros nos gusta la prosperidad de verdad, pero eso atrae a la carne, nos gusta lo bueno. ¿No es así? Y no le gusta que lo corrijan. Tú escuchas un mensaje de ellos y ellos no hablan de corrección, de amonestación, de arrepentimiento, no lo hablan. Lo que hablan es, tendrás puertas abiertas, éxito, ¿sí? Y eso nos alegra. Y decretan, empiezan a decretar, yo decreto prosperidad sobre tu vida. Eso es una iglesia que se está levantando hoy por día. Y el Señor está hablando hoy a esa iglesia. Tú dices que eres rica, tú dices que no tienes necesidad, pero yo te digo que tú eres una iglesia pobre. ¿Qué más dice aquí? Dice, ciega, desnuda, miserable, dice el Señor, a ese tipo de iglesia que se cree poderosa y que se cree bien. Dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Qué significa el oro refinado? Hago esa pregunta. ¿Qué es el oro refinado? Y dice lenguaje actual. Por eso le digo, es bueno tener, dime, el oro ya procesado. Sí, el oro cuando viene naturalmente trae muchos contaminantes, muchas piedras, cuando se refina, sale la escoria, como se dice, sale lo que no tiene valor y hay un oro puro. El oro refinado tiene mucho más valor que el oro que se extrae de las minas. Dice el verso 18 del lenguaje actual, dice, por eso te aconsejo que compres de mí lo que de veras te hará rico. Porque lo que yo doy es de mucho valor, como el oro que se refina en el fuego.
el oro refinado es la santidad que Dios nos da a nosotros, es su presencia. ¿Sí? Compre de mí. ¿De quién le vamos a comprar? Es la comprensión en su palabra, es que nosotros a través de esa palabra volvamos otra vez al Señor. Eso es algo que no tiene precio. Por eso, como dice aquí el lenguaje actual, por eso te aconsejo que compres de mí lo que de veras te hará rico, porque lo que yo doy tiene mucho valor. ¿Qué es lo que nos da el Señor? Vida eterna, su salvación, su santidad. Eso no tiene precio, amados. ¿Ah? Pero había una iglesia que no dependía del Señor. Y hoy la estaba corrigiendo y dije, venga para acá, muchacha, venga para acá, iglesia. Tengo que decirte algo muy importante. Porque tú crees que eres, pero no eres nada de lo que tú crees, sino que eres pobre, ciega, desnuda y miserable. Cuando no dependemos de Dios, cuando nos creemos que somos autosuficientes, cuando creemos que nosotros nos merecemos todo, eso es lo que significa la Odisea, que creemos que nos merecemos todo. Dice, yo conseguí lo que quiere decir esa palabra. Dice, derecho de la muchedumbre, dice, o también la justicia del pueblo. La Odisea es el derecho que uno tiene como pueblo. ¿Sí? O sea, que yo me merezco. ¿Sí? Si yo nací, yo vengo a la iglesia, yo me merezco todo lo mejor. ¿Sí? Esa es la Odisea. Yo merezco riqueza, yo merezco todo lo que yo quiera, yo merezco todo eso. Pero no, el Señor te está diciendo no. Tú crees tenerlo todo, pero no tienes nada. Entonces mira lo que dice. Por tanto, verso 18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Dice, y vestiduras blancas para vestirte. ¿Qué significa esas vestiduras blancas? ¿Qué significa esas vestiduras blancas? ¿Qué significa? ¿No? Y la santidad. La santidad que el Señor nos da a nosotros. ¿Ves lo que dice el lenguaje actual? Dice, por eso te aconsejo que de mí compres lo que de veras te hará rico. Que de verdad que nosotros como hombres nos confundimos que la verdadera riqueza tiene prosperidad económica. Claro que queremos tener comodidades, queremos tener una casa buena, un carro. Eso no yo no estoy hablando en contra de eso. Estoy hablando es que nosotros nos apartemos de Dios por buscar esas cosas. ¿Sí? Que nos desenfoquemos total, porque si hemos conseguido las cosas, muchas veces decimos, ya no te necesito, Dios. ¿Sí? Ya tengo esto, ya tengo carro, ya tengo una familia, ya tengo lo otro, ya tengo una buena empresa, ya. Nos olvidamos de confiar en Dios y confiar en la riqueza. Esa es la iglesia de la Odisea. Y por tanto te digo, no, ese no es el camino correcto por donde estás andando. Ven acá, te corrijo, te amonesto como una hija, como un hijo que te amo. Tú crees estar bien, pero estás mal. Por tanto, compra oro refinado. ¿Qué es lo más valioso para nosotros? La palabra de Dios. Enamórate de la palabra de Dios. Compra vestidura blanca, que es la santidad que la palabra de Dios nos lleva a nosotros. Buscar de la presencia de Dios. Dice, porque lo que yo doy es de mucho valor, como el oro que se refina en el fuego. Dice, si no quieres pasar la vergüenza de estar desnudo, acepta la ropa blanca que yo te doy para que te cubras con ella. Dice, ¿y qué más dice? Dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Para que veas qué? ¿Para que veas qué? Dios lo está corrigiendo para que veas qué cosa. ¿Qué va a ver? ¿Qué vamos a ver? Dígame. La gloria de Dios en tu vida. La gloria de Dios en tu familia. Que vean los milagros de Dios. Porque cuando nos envanecemos, amados, cuando creemos que no necesitamos de Dios, no vamos a ver los milagros de Dios, no lo vamos a ver. Pero cuando realmente empecemos nosotros a buscar de la presencia de Dios, nuestros ojos van a ser abiertos. Por eso les digo, la Odisea era reconocida porque vendía una pomada para los ojos que era muy efectiva, dice, que sanaba muchas infecciones de los ojos. Entonces ahí Dios les habla por lo que ellos conocen. Compra colirio para que veas. Necesitamos esas gotas espirituales para que se nos abran los ojos.
porque muchas veces estamos ciegos a la obra de Dios en medio nuestro, amado. Y eso es de que nosotros abramos nuestros ojos y dependamos totalmente del Señor. Porque hoy Dios nos está hablando y nos está corrigiendo a cada uno de nosotros. Es necesario que la iglesia de Jesucristo hoy abra los ojos, se santifique de verdad, compre oro refinado, para que verdaderamente seamos ricos. Seamos ricos. Amén. Amén. Amén por aquí. Amén. Amén. Amados, abre nuestro entendimiento, Señor. Queremos comprender tu palabra, Señor. Enséñame a entender tu palabra, Señor. Necesitamos entender la palabra de Dios. Abre nuestro entendimiento. Eso significa abrir nuestros ojos, nuestra capacidad de comprender lo que es más importante en nuestra vida. ¿Qué es lo más importante? Las riquezas materiales. Eso es temporal, amados. Nada he traído a este mundo, dice, y así mismo me iré. Nada me voy a llevar. Desnudo me trajo a este mundo y desnudo me iré. Lo material es pasajero. Uno se esfuerza toda la vida para amontonar riquezas y resulta que lo que deja son problemas a sus hijos. Esa misma riqueza que usted deja es la misma causa de que sus hermanos se odien, se golpeen, hasta se matan. Por lo que usted ha dejado. Se dejan de hasta de hablar, ¿no? Se enemistan contigo, ya no te hablan, pierde la amistad. Cuando ya sus padres mueren, hasta ahí llegó la relación con tu hermano. Eso es terrible, lo que muchas herencias han hecho en las familias. Y hemos visto casos de cómo la familia se desintegra cuando mueren ese ángel que Dios ha dejado ahí, y que ha dado toda su vida, ha matado su tiempo, su juventud, se ha sacrificado todo por tener algo económico, algo que dejan a sus hijos, pero sus hijos realmente no valoran lo que sus padres dejan de dar. Eso es triste. Lo más importante, amados, es que nosotros entendamos. Lo más importante es la presencia de Dios en nuestras vidas. Lo más importante es que nosotros como hijos de Dios aprendamos a obedecer a la palabra de Dios. Lo más importante nosotros es que aprendamos a vivir en santidad en el nombre de Jesús. Que tengamos vestiduras blancas. Y sobre todo, como le dice a la iglesia, lo dice, hoy necesitamos un colibrio espiritual. Usted tiene que reconocer que necesita que sus ojos sean abiertos para que veamos el poder de Dios en nuestra vida, que veamos la vida espiritual de otra manera, que es real. El poder de Dios en nuestra vida. Y dice, ya estoy terminando ya, voy a decir. Dice, entonces yo reprendo y corrijo a los que amo, por eso vuélvete a Dios y obedécelo completamente. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si oye mi voz y me abres, entraré en tu casa y cenaré contigo. Qué maravilloso es como lo hemos dicho muchas veces, este versículo ha sido más evangelístico que para la propia iglesia. Este versículo se lo predicamos a mucha gente que no conoce a Dios, pero esta parte de la Biblia fue escrita a una iglesia que estaba formada, desarrollada y tenía muchos años ya formada. Mira que yo estoy a la puerta y llamo. Qué triste es saber que muchas veces estamos en la iglesia, que hemos disfrutado, que hemos conocido la palabra de Dios y nunca le hemos abierto la puerta al Señor. Nunca hemos tenido una experiencia personal con el Señor. Nunca hemos visto una obra de Dios en nuestra vida. Nunca hemos visto un milagro de Dios en nuestra familia. Eso es triste. Eso es gente pobre espiritualmente, que nunca ha visto un milagro de parte de Dios. Hoy por eso el Señor te está diciendo, estoy en la puerta y llamo. Hay oportunidad todavía para esa iglesia, hay oportunidad para ti y para mí, para ver un milagro de parte de Dios, para tener una comunión directa con Jesús. Y le está hablando a ti, iglesia que ya tiene 10, 20, 30 años convertido al Señor. Pero no ha habido un cambio. ¿Sabes por qué? Porque no has aprendido a depender de Dios todavía. Estás como la Odisea, que te creas autosuficiente, que no necesitas nunca un consejo de Dios. Pero hoy te dice, realmente, iglesia, estás desnuda. Estás
estás desnuda. Hoy, mira la corrección que está diciendo, dice. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué es lo importante saber? De que hay oportunidad para todas estas iglesias, para toda esta última iglesia, todas había esta oportunidad de arrepentirse. Dice, ¿qué es arrepentirse? Llorar. Decir, oh, pequé, Señor, perdóname. No es suficiente llorar. Tiene que haber un cambio en tu vida. Arrepentirse es un cambio de dirección. Arrepentirse es apartarse y no volver a hacer lo que estabas haciendo. ¿Sí? Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, soy pues celoso y arrepiéntete. Yo reprendo y castigo. O sea, la reflexión del Señor, que es el mensaje de esta mañana. El Señor constantemente nos reprende y nos corrige como hijos que somos. Dice, y aquí yo estoy a la puerta ya. El 21 dice, al que venciere. ¿Cuánto estamos venciendo? Dígame, al que venciere. Al que venciere. ¿Ah? ¿Cuántos somos vencedores aquí? ¿Ah? Dice, al que venciere. Dice, este fue el mensaje a la iglesia de Odisea. Y le dice, al que venciere. O sea, esa iglesia es una iglesia vencedora. Y en la historia parece que esa iglesia, después de esta corrección, dice que se levantó enormemente. Dice, fue una iglesia fuerte. Cuando llegó Pablo y predicó esa palabra, dice que se levantó una iglesia fuerte en ese sector de la Odisea, de Turquía. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Póngase en su pie un momento. El que tiene oído, que oiga. ¿Cuántos tenemos oído? Señor, abre mis ojos. Dile en este momento, Señor, abre mis ojos, Señor. Necesito un colibrio espiritual ahora, Señor. Hoy tú me estás hablando, Señor. Hoy, Señor, tú estás en medio nuestro porque hoy nos estás dando una palabra de corrección porque nos amas. Y nos estás corrigiendo porque queremos, o porque tú quieres que mejoremos, Señor, en muchas áreas de nuestra vida, Señor. Nos ha costado depender de ti, Señor. Nos ha costado, Señor, buscar tu dirección, Señor. Nos ha costado, Señor, aprender a esperar, Señor, ese milagro, esa respuesta, esa voz, Señor. Y hemos dependido más de nosotros mismos, Señor. Esa es la iglesia de Odisea. Una iglesia que se sentía autosuficiente, que se le olvidó depender de Dios, que se le olvidó clamar a Dios, que se le olvidó levantar las manos y pedir, Señor, ayúdame, Señor, te necesito. Una iglesia que no dependía de Dios. Hoy, qué importante es reconocer nuestra situación. Hoy qué importante es decirle, Señor, perdóname, porque no he aprendido a depender de ti, Señor. He dependido más de la fuerza, de la capacidad económica, de la inteligencia, de la sabiduría humana, Señor. Perdóname en esta hora, Señor, porque muchas veces me he olvidado de pedir de ti, Señor. Señor, ayúdame, Señor. Aumenta mi fe, Señor, como ese hombre le llegó a Jesús. Aumenta mi fe para que pueda creer. Necesito depender de ti, necesito creer en ti, Señor. No quiero vivir más apartado de ti, Señor. En esta hora díselo al Señor, dile, Señor, perdóname. No quiero ser llamado un necio, un miserable, un pobre, un desnudo, así como fue llamado la iglesia de la Odisea, Señor. Hoy quiero comprar oro refinado, Señor. Hoy quiero vestirme con vestiduras blancas, Señor. Hoy quiero ungir mis ojos, Señor,
con colillo, que abra mis ojos, Señor. Unge mis ojos con aceite, Señor. Abre mis ojos, mi entendimiento, para que pueda ver tu grandeza y tus maravillas en medio nuestro, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y adóralo en esta hora. Señor, te alabo, dile en esta hora. Señor, ¿hace cuánto tiempo no levantabas tus manos para adorarlo? En este momento dile, Señor, te adoro. Te adoramos. Te alabo. Te bendigo. Dile en esta mañana, dile en este mediodía que ella, dile, Señor, te necesito. Dile en esta hora, Señor, te necesito. Señor, te necesito, Señor. Oh, te necesito, Señor, necesito un milagro. Necesito tu palabra, necesito tu dirección, necesito tu consejo, necesito tu compañía, te necesito, Señor. Reconócelo ahora en todos tus caminos. Señor, perdóname, porque he dependido de mis propias fuerzas, de mis capacidades, del dinero ahorrado, de los dólares, de lo que me envíen del extranjero. Señor, perdóname, Señor. Hoy no dependo de nada de eso, Señor. Enséñame a confiar completamente en ti, Señor. Hoy me arrepiento, Señor. Hoy unjo mi vida con tu Espíritu Santo, Señor, para poder ser lleno de ti, poder ver tus maravillas en medio nuestro, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero ver tus milagros en medio nuestro, Señor. Quiero escuchar tu voz hablándome al oído, Señor. Quiero escuchar tu reprensión también y tu abrazo que me ama, Padre. Dale gracias a Dios, diga Señor, gracias. Gracias. Oh, gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia en esta hora, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No seré más como esa iglesia, Señor. Una iglesia tibia, Señor. Una iglesia vacilante. Una iglesia de doble ánimo. No quiero ser más así, Señor. O soy caliente, Señor. Quiero serlo, Señor. Porque los tibios, el Señor los rechazará. Enséñame, Señor, a ser fiel, a ser puro, a ser íntegro, Señor, contigo primeramente, Señor. En el nombre de Jesús, a su nombre gloria. Den un fuerte aplauso al Señor. A su nombre gloria. Denle fuerte aplauso. Aunque una palabra de corrección, denle la gloria a Dios. Diga, Señor, a tu nombre gloria. A tu nombre, Gracias gloria. por tu palabra, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra. Hoy me voy fortalecido. Hoy me voy con tu palabra en tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Gracias, Señor. Señor. Gracias.